Hola, 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 mi gente preciosa de YouTube. Qué alegría tenerlos una vez más en mi canal. Espero que este día los encuentre radiantes, con la pila recargada y por supuesto preparados para el chismecito más jugoso que les tengo preparado. Hoy, como ya lo adelanté, nos adentraremos en el universo de una pareja que marcó un antes y un después en las telenovelas turcas y sobre todo, en nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los inolvidables Serkan y Eda de Esenkalkapm, nuestra adorada Love is in the air. Desde el momento en que anunciaron su separación, el mundo entero quedó en shock. Las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas no han cesado ni un solo día. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no soñó con que su amor de ficción se convirtiera en una realidad eterna? Pero como suele suceder en la vida, la realidad a veces nos da un golpe de timón inesperado. Y para añadirle más misterio a todo este asunto, tenemos la personalidad de Kerem, un hombre que siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Es reservado, discreto y no suele dar muchas pistas sobre lo que sucede en su interior. Lo que obviamente alimenta aún más el fuego de la curiosidad. Últimamente he estado dedicando tiempo a una tarea que, confieso, me apasiona, el análisis profundo de las redes sociales de Kerem. Y más concretamente de su cuenta de Instagram. He estado observando detenidamente cada foto, cada comentario, cada me gusta, buscando alguna señal, alguna pista que nos revele algo sobre su estado emocional y, por supuesto, sobre su relación con Hande. Y déjenme decirles que después de horas de investigación, he encontrado algunas cosas realmente interesantes. No quiero crear falsas expectativas, ni prometer una reconciliación inminente. No se trata de eso. Pero sí creo que Kerem, a su manera, está manteniendo viva la llama del recuerdo de esa relación tan especial. Y como fanática empedernida de esta pareja, necesito compartirlo con ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis exhaustivo, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y disfrutan del chisme turco, el salseo de las celebridades y las teorías conspirativas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como les mencionaba, he estado revisando las últimas publicaciones de Kerem en Instagram con la precisión de un detective. Y hay una foto en particular que me ha robado el sueño. Es una imagen en la que Kerem aparece en un entorno natural, rodeado de árboles imponentes y con una luz dorada que lo baña por completo. Un paisaje idílico que transmite paz y serenidad. Hasta ahí, todo parece normal, ¿verdad? Sabemos que Kerem es un amante de la naturaleza y que disfruta pasar tiempo al aire libre. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Si prestamos atención a la esquina inferior izquierda de la foto, podemos ver una flor. Una flor diminuta, casi imperceptible a simple vista. Y lo más sorprendente es su color, un rosa pálido, suave y delicado. ¿Les suena familiar? Claro que sí. Hande Erçel siempre ha demostrado una gran predilección por el color rosa. En numerosas entrevistas ha confesado que es su color favorito, que le transmite calma, alegría y feminidad. Incluso ha lucido prendas de este color en infinidad de ocasiones, tanto en eventos públicos como en su vida cotidiana. ¿Podría ser una simple coincidencia? Tal vez. Pero la forma en que la flor está ubicada en la foto, como si estuviera allí de manera accidental pero, al mismo tiempo, resaltando sutilmente, me hace pensar que Kerem la colocó intencionalmente. Es como si quisiera dejar una pequeña señal, un mensaje subliminal dirigido a Hande, o quizás a nosotros, sus fieles seguidores. Pero la cosa no termina ahí. Hay otra foto que también me ha dado mucho que pensar. En esta imagen, Kerem aparece posando frente a un espejo, y en el reflejo se puede ver un libro sobre una mesa. A primera vista, parece un libro cualquiera. Pero gracias a la magia de la tecnología, podemos distinguir el título. El título está en inglés, pero lo podemos traducir al español como Recuerdos de un verano. ¿Recuerdos de un verano? ¿En serio, Kerem? ¿No podías elegir un título menos evocador? Recordemos que Kerem y Hande vivieron un romance de verano que comenzó en el set de grabación de Esenkalkapm, y que se prolongó durante varios meses. Un verano lleno de risas, de complicidad, de viajes inolvidables y de momentos mágicos que compartieron con el mundo entero. Elegir un libro con ese título precisamente ahora,
me parece una jugada muy calculada por parte de Kerem. Es como si estuviera reviviendo esos recuerdos, como si quisiera que nosotros, sus fans, también los reviviéramos. Y la verdad es que con solo pensarlo, se me pone la piel de gallina. Ahora bien, entiendo que algunos de ustedes estarán pensando, pero estos son solo coincidencias. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Y es posible, claro que es posible. No quiero caer en el fanatismo ciego ni en la idealización extrema. Pero permítanme defender mi postura. Kerem Bürsin es un hombre inteligente, astuto y muy consciente de la imagen que proyecta. Cada publicación que realiza en sus redes sociales está cuidadosamente pensada, analizada y muy probablemente aprobada por su equipo de marketing. En el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Y mucho menos en el Instagram de un actor tan famoso y cotizado como Kerem. Por lo tanto, creo que estos detalles, estas pequeñas pistas, que ha estado dejando en sus fotos, tienen un significado mucho más profundo. No estoy afirmando que Kerem quiera volver con Hande. No estoy diciendo que haya una reconciliación a la vista. No me atrevería a hacer semejante predicción. Pero sí creo que la recuerda con cariño, que la valora como una persona importante en su vida y que, a su manera, está manteniendo viva la llama de ese amor que nos hizo soñar a todos. Además, hay un factor que no podemos ignorar, la presión de los fans. La cantidad de personas que todavía anhelan una reconciliación entre Kerem y Hande es abrumadora. Los comentarios en las redes sociales, los mensajes directos, las peticiones desesperadas y las teorías conspirativas no paran de circular. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es un sentimiento muy arraigado en el corazón de muchos seguidores. ¿Será que Kerem está cediendo ante esta presión? ¿Será que está tratando de complacer a sus fans, dándoles pequeñas migajas de esperanza? No lo sé con certeza. Pero lo que sí sé es que Kerem es un hombre inteligente y sabe muy bien cómo navegar por estas aguas turbulentas. En conclusión, creo que las fotos de Kerem Bürsin en Instagram no son solo fotos. Son un reflejo de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su conexión, aunque sea en el recuerdo con Hande Erçel. Son pequeñas ventanas que nos permiten vislumbrar un poco más allá de la superficie, y que nos invitan a soñar con un posible reencuentro, aunque sea lejano. Y aunque no sepamos con certeza qué está pasando en la vida de Kerem, lo que sí sabemos es que su historia con Hande seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas, un romance que nos robó el corazón y que, a pesar de la distancia, sigue vivo en nuestros recuerdos y en nuestra imaginación. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis, que se hayan entretenido con mis teorías y que, sobre todo, hayan disfrutado de este chismecito turco. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es incondicional y significa muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está enviando mensajes subliminales a Hande? ¿Creen que existe una posibilidad, por remota que sea, de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta maravillosa comunidad de amantes del chisme turco. Muchas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho.